Los judaizantes. Los judaizantes son grupos de creyentes que equivocadamente piensan que si nosotros imitamos a Israel, si la iglesia de Jesucristo imita a Israel, es más espiritual, porque Israel fue el principio de todas las cosas, pero sin embargo no es así. Israel tiene un velo en sus ojos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, porque la voluntad de Dios era, y está escrita en la palabra del Señor, era endurecer los judíos, endurecer a Israel, para darle cabida a la entrada a los gentiles al reino de los cielos. Entonces, en este tiempo estamos precisamente en ese tiempo, en el tiempo de los gentiles. Aparte de todo esto, la gracia y la ley son dos cosas totalmente incompatibles. Así está escrito en la palabra del Señor. Y dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Hebreo capítulo 13, versículo 10. Tenemos un altar. El altar está en nuestro corazón, es verdad, porque Cristo está en nosotros ahora. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a participar los que sirven al tabernáculo. Del tabernáculo nos habla de la dispensación de la ley de Moisés. Entonces, los que sirven a ese tabernáculo no pueden participar del altar de Cristo. Son dos cosas totalmente incompatibles según la misma palabra del Señor. También dice así: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5, versículo 4. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas: de Cristo os desligaste, o sea, si guardan la ley ya no tienen nada que ver con Cristo, o sea, están perdidos porque por la ley nadie se va a salvar. Ahora, ¿qué es la ley? La ley, dice la Escritura, que es una añadidura. La ley no es la plena voluntad del Señor, sino es una añadidura por un tiempo. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Gálatas capítulo 3, versículo 19. O sea, la ley fue una añadidura hasta que llegara la simiente que fue prometida. La simiente es Cristo. Entonces, la ley es algo que es algo ahí como para provisional, para arreglar las cosas hasta que viniera Cristo. Entonces, Cristo es la verdad. Cristo nos explicó la verdad y Cristo nos enseñó realmente el camino. Él es el camino. Entonces, la ley dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Había tanto pecado, tanta ceguera espiritual, tanta maldad, que Dios tuvo que poner algo. Dios tuvo que poner la ley, añadir la ley para poner orden. Entonces, hasta que viniera Cristo. Pero ya Cristo vino. Ya no necesitamos la ley. Ahora sabemos que el cumplimiento de toda la ley es el amor. Otra de las funciones de la ley es la siguiente. Dice así: por tanto, nadie os juzgue por comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo está hablando a Corintios capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice que nadie nos juzgue en cuanto a las cosas de la ley, en cuanto a fiesta de la ley, a luna nueva, a días de reposo, a comida o a bebida, todo lo cual es sombra. O sea, como la ley es una añadidura, dice la Escritura que los judíos estaban endurecidos, por eso Moisés le permitió en la ley que se divorciaran, que dieran carta de divorcio a las esposas y que que odiaran a sus enemigos. Pero ahora el Señor Jesucristo nos trajo la verdad y el Señor hay un cambio de la ley, porque el Señor Jesucristo dijo, o fue dicho por Moisés, mas yo os dijo que ya no debíamos de odiar a nuestros enemigos, sino amar a nuestros enemigos y orar por ellos y pedir por ellos. O sea, hay un cambio de la ley. Dice la Escritura que muchas cosas de las que están en la ley son sombras de las que había de venir. Por ejemplo, el sacrificio del Cordero es una sombra, es un símbolo del verdadero Cordero, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así muchas cosas de las que están en la ley son símbolos y sombras de lo que estamos viviendo hoy en día, de lo que Dios ha hecho, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Entonces, para eso ha servido la ley. Entonces, las personas, los creyentes más avanzados en el Antiguo Testamento, lograron entender la sombra y los símbolos que estaban escondidos entre las escrituras de lo que escribió Moisés. Entonces, eso es realmente el propósito de la ley, una añadidura mientras tanto, pero no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en la ley, porque la ley sencillamente es algo que nos muestra el pecado. Dice la Escritura que a través de la ley es que nosotros conocemos lo que es el pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Ahora bien, dice la Escritura lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 4. El fin de la ley es Cristo. Esto no significa que cuando vino Cristo ya la ley se terminó. No, la ley está ahí, la ley está vigente para el que peca. Pero ahora nosotros hemos entrado en una dispensación nueva, la dispensación de la verdad, que es Cristo. Entonces, nosotros sabemos que el cumplimiento de la ley es el amor, como hemos dicho. Y el fin de la ley es traernos a Cristo. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, quiere decir que el propósito de la ley es traernos a Cristo. Porque la ley solamente muestra el pecado. No matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no envidiarás. O sea, nos muestra el pecado, pero no nos muestra la salvación. Sino que la salvación que nos muestra la ley es el sacrificio del cordero, el sacrificio de un cordero. Y eso es simbólico, y como ya todos sabemos, es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, por la ley nadie se salva, dice la Escritura. La ley no acercó a los judíos a Cristo. Por la ley en la que ellos vivían, ellos despreciaron a Cristo. Entonces, si la ley no acercó a Cristo a los judíos, tampoco nos va a acercar a nosotros. Nosotros nos acercamos a Cristo a través de la gracia, porque a través de la gracia Dios nos hace parte de su familia. A Cristo lo crucificaron por decir que era hijo de Dios. Sin embargo, a nosotros nos acercamos a Cristo porque Cristo nos hizo hijos de Dios. A través de Cristo tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, totalmente antagónicas. No tengamos cuidado con los judaizantes que tratan de que la iglesia cumpla cosas que están en la ley de Moisés. Nosotros hemos sido llamados para servir a Dios a través del amor, a través de las obras del amor, pero no las obras de la ley, que es diferente. Una cosa muy interesante que hay que saber, que los que están bajo la ley están bajo maldición. Porque escrito está, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3, versículo 10. O sea, todos los que están bajo la ley están bajo maldición porque no pueden cumplir todos los mandamientos de la ley. Es imposible. El mismo apóstol Pablo dice que ellos no pudieron cumplir los mandamientos de la ley. Entonces, ¿cómo vamos ahora a apartarnos de Cristo para cumplir la ley? Si la ley no la puede cumplir nadie. Entonces, todos los que están bajo la ley están bajo maldición sencillamente porque no pueden cumplirla. Pero nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo, que es un paso más arriba de la ley. Porque nosotros sí podemos ahora cumplir la ley. Lo que ellos no podían cumplir, nosotros lo podemos cumplir porque ahora nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que en su ministerio con la iglesia, que nos guía, nos consuela, nos conforta, nos ilumina, nos revela la palabra, nos guía a toda verdad. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para cumplir la ley. Otra cosa muy importante por la cual nosotros no tenemos que cumplir la ley es porque nosotros, la iglesia, no estamos bajo el sacerdocio de Aarón. La iglesia no está bajo el sacerdocio de Aarón, que es el sacerdocio de la tribu de Leví, que es conforme a la ley de Moisés. El sacerdocio ha cambiado. Ahora nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Jesucristo nunca pudiera haber sido sumo sacerdote bajo el sacerdote de Aarón, por la razón siguiente de que Jesucristo no pertenecía a la tribu de Leví para poder tener acceso a ese sacerdocio. Entonces Dios ha establecido el sacerdocio de Jesucristo bajo el sacerdocio de Melquisedec. Nosotros
pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec. No tenemos que cumplir el sacerdocio de Aarón, los rituales de la ley. Dice así, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya un cambio de la ley. Hebreos capítulo 7, versículo 12. O sea, se cambió el sacerdocio. Jesucristo es conforme al sacerdocio de Melquisedec. Y si hay un cambio de sacerdocio, ya no puede ser la misma ley. Eso es lo que dice aquí Hebreos capítulo 7, versículo 12. Entonces, nosotros ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y por eso es que podemos ser sacerdotes de Dios. Y reyes y sacerdotes, como dice la Escritura. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Al apóstol Pablo, hablando a los Corintios, le dice de la siguiente manera: a los que están bajo la ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 1 Corintios capítulo 9, versículo 21. Pablo se hacía como que él estaba sin ley para ganar a los que estaban sin ley, aunque dice que él no estaba sin ley, sino el que estaba bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Que habla de ella en varias partes de las Escrituras. Es muy sencillo. La ley de Cristo la conseguimos en Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Vemos que en estos 3 capítulos de Mateo, Cristo cambió la ley de Moisés. Y ya no tenemos que odiar a nuestros enemigos, sino amarlos. Ya no podemos darle carta de divorcio a nuestras esposas, sino amarlas, a menos que sea solamente por causa de fornicación. Cristo cambió muchos aspectos de la ley de Moisés. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. La iglesia no tiene por qué tener un arca dentro de la iglesia. No tenemos por qué usar el talí o por qué usar el manto judío para orar. Eso es una desviación de lo que es la gracia de Jesucristo. Nosotros tenemos una visión más allá, más alta, más que profunda, más grande que la visión que la visión que tenían los judíos. Nosotros tenemos la visión de Jesucristo. El Señor nos ha abierto las puertas de los cielos a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que imitar a los judíos. Ellos tienen que venir a los pies de Cristo para poder ser salvos. Nosotros no tenemos que ir al monte Sinaí, sino ellos tienen que venir. Porque ahora los judíos, no es que Dios haya desechado a los judíos. El Señor ama a los judíos, pero ellos están endurecidos mientras entran los gentiles. Mientras la gracia de Dios está vigente para nosotros los gentiles. Entonces aprovechemos la gracia de Dios. No querramos volver atrás a la ley de Moisés, porque ese es un retroceso. Tenemos que seguir adelante siguiendo las pisadas de Jesucristo. Las pisadas de aquel que los judíos desecharon. No es la voluntad de Dios que nosotros guardemos el sábado. El que guarda un mandamiento, dice Pablo a los Gálatas, el que guarda solamente una parte de la ley, está obligado a guardarla toda. Y el que guarda una parte, el que guarda el sábado, el que guarda el sábado, el que guarda la comida o las cosas que están en la ley, está obligado a guardarla toda. Es muy delicado porque mucha gente ha caído de la gracia porque está guardando partes de la ley. Y la palabra de Dios es muy clara para eso. Entonces mantengámonos nosotros en la gracia, tengamos los judaizantes que quieren que volvamos atrás, tengámoslos fuera de la iglesia. Vamos a hacer un estudio sobre por qué nos reunimos el domingo. Dios te bendiga y Dios te guarde.